Así que bienvenidos, 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 bienvenidos a tu live de los lunes. El día de hoy vas a descubrir si necesitas pasar por una reprogramación mental, cuándo tienes que pasar por una reprogramación mental y qué tienes que hacer para empezar a programarte mentalmente. Así que sí, si en este momento de tu vida te sientes estancado, te sientes perdido, no sabes qué camino tomar, no sabes hacia dónde dirigirte, es porque probablemente necesitas escuchar esta información. Hoy vas a descubrir, te voy a compartir algunas señales que pueden indicar que tal vez necesitas reprogramarte mentalmente. Así que ve por tu agenda, ponte cómodo, ponte cómoda para empezar. Ahora sí, a compartirte esta información que puede ser muy reveladora, ¿ok? Así que sí, vamos a empezar. Si tú eres una persona que constantemente estás teniendo pensamientos negativos, si eres este tipo de personas que tiene esta tendencia a siempre pensar lo peor, a siempre poner su enfoque en lo negativo, a siempre ver la parte negativa de la situación, necesitas una reprogramación mental porque en realidad no es normal que solo veamos lo negativo de la vida, no es normal que solo veamos lo negativo en nuestra vida ni en los demás. Entonces, si tú estás pasando, o si la mayor parte de tus pensamientos son negativos, sí o sí necesitas, por favor, una reprogramación. Y si eres nuevo aquí, si no entiendes qué es reprogramación, como así que necesito una reprogramación, ¿qué es eso? Pues también te voy a hacer una breve introducción de a qué se refiere el tema de reprogramación mental. Y esto sucede así o funciona así. Nosotros estamos condicionados a pensar de cierta forma, nosotros estamos condicionados a actuar de ciertas maneras basado en lo que hemos visto, hemos oído, hemos escuchado o nos han enseñado. Entonces, basado en cómo nos criaron, se formó una programación de cómo nosotros actuamos ante distintas situaciones. Tú tienes una programación para saber cómo actuar, por ejemplo, ante una relación o cuando vas a conquistar a una chica, cuando vas a conquistar a alguien que te gusta, tienes una manera de hacer ese acto, ¿me explico? Tienes una forma de hacer eso. Entonces tú estás programado de cierta manera para conquistar. Tú estás programado de cierta manera para ganar dinero. ¿Y cuánto dinero estás programado a ganar mensualmente? A eso se refiere programación. A cómo tú estás condicionado a hacer ciertas cosas, a tener ciertos resultados. Tú estás condicionado a rodearte de cierto tipo de persona, ¿sí? A ganar cierta cantidad de dinero, a que tus relaciones o funcionen o fracasen. Es tu programación la que decide eso en realidad. Entonces, cuando tú estás teniendo constantemente pensamientos negativos una y otra vez, quiere decir que estás programado para ver lo negativo de la vida, lo negativo de ti, lo negativo del lugar donde estás, lo negativo de tu país, las situaciones, de todo. Entonces, eso se refiere estar programado, ¿sí? Entonces, ¿qué es la reprogramación? Como dice la palabra, te reprograma, cambia esa programación. Si tú estabas condicionado o programado para ganar cierta cantidad de dinero, tú puedes programarte para ganar otra cantidad de dinero. Si tú estabas programado inconscientemente, por supuesto, esto es un proceso inconsciente. Si tú estabas programado, estás programado para que la mayoría de tus relaciones tal vez sean tóxicas, fracasen, no te vaya bien, reprogramarte es hacer que vuelvas o a condicionarte a creer que puedes encontrarte con otro tipo de personas, a que tus relaciones pueden ser diferentes, a que tú puedes disfrutar de manera diferente con las personas que te relacionas. Sí, esa es la reprogramación
logras cambiar la forma en que haces las cosas, ¿ok? Entonces eso es reprogramación. Ese es como empiezas a cambiar, a transformar tu vida, tus resultados y absolutamente todo. Entonces a eso llamamos reprogramación, a cambiar esa programación negativa si es que estás teniendo constantemente estos pensamientos negativos, entonces quiere decir que estás programado para ver lo negativo. Entonces la reprogramación te ayuda a programarte para ahora sí tener pensamientos positivos. La programación siempre te va a llevar al extremo positivo de esa situación que quieres cambiar, transformar. ¿Ok? Entonces hoy te voy a dar estas 10 señales que pueden indicar que necesitas sí o sí programarte. La número 1, como ya te lo dije al comienzo, es si tú tienes pensamientos negativos recurrentes, sí o sí necesitas reprogramarte para empezar a enfocarte en cosas positivas. Número 2, si tú sientes que tienes una baja autoestima, si te sientes inseguro sobre ti mismo, si tienes un autoconcepto negativo de ti mismo, si te repites cosas como no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente atractivo, no soy lo suficientemente inteligente, y esos son tus pensamientos recurrentes, eso es lo que te repites la mayor parte del tiempo, sí o sí necesitas una reprogramación mental, es decir, necesitas cambiar el autoconcepto que estás teniendo sobre ti mismo. Entonces, si tú constantemente te repites esas frases como no soy suficiente, de manera inconsciente, sí o sí necesitas cambiar tu programación, porque probablemente tu programación esté enfocada en las partes negativas de ti. Entonces hay que reprogramarte para que te enfoques en las cosas positivas de ti, en tus dones, en tus talentos, en tus habilidades y demás. Entonces, si presentas este tipo de pensamientos, si presentas esta baja autoestima, entonces sí o sí necesitas una reprogramación. Otra señal de que necesitas una reprogramación es el miedo al cambio. Si tú eres una persona que se resiste a salir de lo conocido, se resiste a hacer cosas diferentes, se resiste a salir de la famosa zona de confort y tienes mucho miedo a qué va a pasar, a lo desconocido, a qué va a suceder si hago esto diferente, si empiezo este nuevo proyecto, si empiezo este nuevo negocio, si empiezo a hacer cosas diferentes, si te da mucho miedo el cambio, necesitas una reprogramación, porque probablemente tu programación esté en que el lugar donde estás es lo seguro y el exterior te va a hacer mucho daño, o las personas te van a hacer mucho daño, o el mundo te va a hacer mucho daño y demás. Entonces, si tú tienes mucho miedo al cambio, tienes que sí o sí empezar tu proceso de reprogramación. Otra señal de que probablemente estés o necesites pasar por un proceso de reprogramación es cuando tal vez te das cuenta, te cachas que cometes los mismos errores una y otra vez. Se repiten las mismas relaciones una y otra vez, los mismos patrones en tus relaciones se repiten una y otra vez y lo único que cambia es la persona con quien estás, pero tus relaciones son bastante parecidas, son bastante semejantes, los mismos problemas, las mismas discusiones. Cuando cometes esos mismos errores al momento de conocer a alguien más, conocer, relacionarte con las personas en tu vida personal, en tu vida laboral, si sigues sin aprender de esos errores que cometes y sigues sin aprender de esas experiencias que vas acumulando a lo largo de toda tu vida, quiere decir que estás teniendo patrones de comportamiento repetitivos que sí o sí necesitas reprogramar, necesitas cambiar. Así que si te das cuenta que sigues cometiendo los mismos errores en las mismas áreas de tu vida una y otra vez, sí o sí necesitas una reprogramación. Otra señal de que necesitas una reprogramación
es cuando se te dificulta mucho el manejar el estrés. Es decir, te sientes muy abrumado por las situaciones que pasan en tu día a día y no sabes cómo manejarte, no sabes cómo resolver esos problemas, no sabes cómo volver a tu centro, por decirlo así. Te domina el estrés, te domina esas situaciones que no puedes controlar. Si se te dificulta mucho el manejar el estrés, necesitas sí o sí una programación. Otra señal es cuando la mayoría de tus relaciones son tóxicas, ¿sí? Cuando tú mantienes relaciones con personas que no te benefician, si tú sigues con relaciones que no puedes crecer, si tú sigues en ese lugar donde sabes que no puedes avanzar, pero por alguna razón te mantienes ahí, eso quiere decir que tienes un patrón de dependencia emocional que sí o sí hay que reprogramar. Entonces, si constantemente tus relaciones son tóxicas, necesitas una reprogramación porque estás repitiendo patrones de dependencia emocional. Otra señal, claro que sí, otra señal de que necesitas sí o sí una reprogramación en tu vida es cuando te falta dirección, te falta claridad, te falta motivación, cuando no tienes las metas claras, no sabes a dónde llegar, no sabes qué camino tomar, no sabes qué va a ser de ti dentro de algún tiempo, dentro de algunos años, te sientes perdido, te sientes sin rumbo, por decirlo así, cuando no tienes esta claridad, cuando no tienes esta motivación, si esta dirección, es que sí o sí necesitas una programación. Sí o sí necesitas una programación cuando no veas claridad o cuando no sepas cómo identificar eso que quieres, eso que deseas, esas metas que deseas cumplir. Cuando no tienes claridad, sí o sí requieres una programación mental, reprogramación mental. Otra señal de que probablemente necesites una reprogramación mental es cuando tienes esta sensación de estancamiento, ¿sí? Sientes que has dejado de crecer, te sientes que has dejado de evolucionar, te sientes que has dejado simplemente de avanzar en tu vida, te sientes estancado en aspectos importantes de tu vida, ya sea profesional, personal, lo que tú quieras, sientes que simplemente no avanzas, te sientes que haces todo pero sigues en el mismo lugar. Esa es una clara señal de que necesitas cambiar esa programación, de que necesitas sí o sí empezar a cambiar esas creencias que estás teniendo acerca de el avance, ¿sí? Acerca de tu proceso. Entonces, cuando te está pasando esto, sí, así necesitas una reprogramación mental. Uh-huh. Otra señal, otra señal de que necesitas reprogramarte mentalmente es cuando el estrés empieza a ser crónico, por decirlo así, cuando el estrés empieza a ser muy recurrente, ya el estrés es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, sientes un estrés constante en tu vida que no logras manejarlo, ¿sí? Cuando se te sale, se vuelve tan cotidiano el sentirte estresado, como que ya se vuelve parte de tu día a día el sentirte estresado, y esto obviamente afecta a tu salud emocional y física. Y cuando estás pasando por esto es que te acostumbraste a ese cortisol, te acostumbraste a esa sensación de necesito hacer esto rápido y no lo puedo hacer, y ahora tengo que cumplir esto y no lo puedo hacer, y estás ahí pensándole, pensándolo todo lo que tienes que hacer, y al final no terminas haciendo nada y eso te produce estrés. Entonces, cuando tu día, todos tus días empiezan a llenarse de estrés constante, necesitas una reprogramación para calmar a esos pensamientos, para calmar a esas emociones, para calmar esas sensaciones que están produciendo esos pensamientos dentro de ti. Y una vez que programes y calmes tu mente, ahora sí vas a empezar a hacer las cosas desde otro estado, desde la paz, desde la tranquilidad, desde el amor, la libertad y demás, ¿ok?
quisiera saber y que compartas aquí si te sientes identificado o identificada con alguno de estas señales, y si estás viendo una de estas señales, sí o sí hay que buscar la solución, sí o sí hay que cambiar. A veces nos acostumbramos mucho a pasarla mal, a tener pensamientos negativos, a estar mal y demás, porque pensamos que esa es la única solución, ¿sí? Pensamos que esa es la única manera de vivir, de estar, porque nos hemos acostumbrado tantos años tal vez a pasarla mal, tantos años a estar enfocados en lo negativo, tantos años a tener una baja autoestima, a no confiar en nosotros, tantos años a estar en un estrés constante, que tal vez no pensamos que haya una solución. Y por supuesto que hay solución, por supuesto que hay la manera de cambiar esa programación. Y se llama reprogramación, el proceso de cambio, el proceso de transformación. Ok, cuando por ejemplo tú huyes de las situaciones, ¿sí? Cuando tú evades pasar por situaciones incómodas, cuando tú utilizas formas de escapar de una situación, ¿sí? Cuando tú no puedes lidiar fácilmente con tus problemas, cuando requieres o piensas, sientes que tienes que huir para sentirte en paz, cuando sientes que tienes que huir para encontrar la solución, es un engaño en realidad en nuestra mente, cuando nos hace pensar que tenemos que huir para ver la solución, huir para saber qué tengo que hacer. En realidad, eso es un engaño de nuestra mente para no sentirnos tristes, para no sentirnos mal, para no sentirnos infelices o como tú quieras. El punto es que cuando nosotros evadimos es porque no queremos pasar por ese proceso doloroso, tal vez. No queremos pasar por ese proceso de ansiedad, de angustia, de desesperación, de tristeza y demás. Entonces, cuando tú estás huyendo, necesitas una reprogramación. ¿Por qué necesitas una reprogramación? Porque no estás aceptando, no estás queriendo sentir, no estás queriendo ver de frente eso que te duele. Y cuando más huyas, más te va a perseguir ese dolor, más te va a perseguir esa frustración, esa tristeza. Entonces necesitas un cambio de switch, así le llamo, cambio de switch a la reprogramación, para aceptar y dejar de huir de las situaciones, ¿ok? Así que si tú huyes, si tú eres una persona que evade las emociones, que huyes constantemente de tus problemas, que buscas la manera de escaparte como sea de ciertas situaciones, necesitas una reprogramación, porque la solución jamás va a ser huir, nunca va a ser huir la solución. La solución siempre va a ser ver de frente a lo que te duele, enfrentarte a lo que te duele, aprender de lo que te duele y soltar, ¿ok? Entonces, si evades mucho, reprogramación. Eso me pasa a mí. Tomaba para evadir las incomodidades. Correcto, Juan Antonio. Lo importante aquí es que tú ya te volviste consciente, ¿no? Lo importante es que tú ya dijiste, ok, necesito una solución, y ya estás en un proceso de reprogramación. Y te felicito por eso, porque tú ya decidiste tomar una decisión, tú ya decidiste empezar a hacer las cosas diferentes, porque ya empezaste a ser consciente del problema. Entonces ya diste un súper gran paso. Siempre les he dicho, siempre les he comentado aquí que siempre el paso más difícil va a ser el primero. Siempre el paso más difícil va a ser el primero. Entonces tú, que ya lo identificaste, tú que ya fuiste consciente y ya aceptaste, porque también es parte de un proceso de aceptación. Acepto que necesito pasar por un proceso de cambio. Tú ya aceptaste que tienes que reprogramarte, tú ya aceptaste que el problema no está afuera, ya aceptaste que el problema siempre es nuestra mentalidad, siempre es nuestra programación. Entonces, el hacer eso
es el paso más importante para el cambio, el paso más importante para la transformación, y tú ya lo estás haciendo y te felicito, Juan Antonio, por eso, por seguir en ese proceso de cambio, por seguir en ese proceso de reprogramación, recondicionamiento mental, también por decirlo así. Y a todo esto también un paréntesis, en la reprogramación no es un proceso que va a suceder de la noche a la mañana, y siempre lo digo y siempre quiero aclararlo, porque a veces y confundimos y pensamos que, bueno, me reprogramo, escucho el paso que tengo que hacer, 1, 2, 3, y ya mañana soy una persona nueva, mañana ya tengo un nuevo pensamiento, mañana ya tengo una nueva programación. Por supuesto que no sucede así. Si tú de verdad quieres ver un cambio, de verdad quieres pasar por este proceso de transformación, de reprogramación, tienes que estar dispuesto a pasar por todo el proceso, que es bastante largo y requiere de mucha disciplina para hacer los ejercicios y mucha constancia para hacerlo varias veces, porque ese es el fin. Tú vienes repitiendo patrones el tiempo que llevas acá en la tierra, entonces es el mismo tiempo que requerimos para reacondicionarte a otra nueva manera de pensar. Gracias, me siento tan bien, que bueno, Juan Antonio, me alegro muchísimo que el estar en ese proceso de reprogramación te esté ayudando a sentirte bien. Es que esa es la solución, siempre esa va a ser la solución. Cambiar tu programación, cambiar tu mentalidad, cambiar tus pensamientos, y así tú empiezas a sentirte bien, y ahí ya te das cuenta que nunca la solución está afuera. Siempre, y esto grábense a todos los que vayan a ver este live o estén viendo aquí, o los que vayan a ver, siempre grábesen la solución a tus problemas. Cualquier problema, no hay distinción de problemas, cualquier problema que tú estés enfrentando en estos momentos, la solución jamás, nunca va a estar afuera. Siempre la solución, y curiosamente siempre el problema, está dentro de ti, es decir, en tu mentalidad, en tus emociones, en esa parte que no ves. Ahí es donde se está generando absolutamente todos los conflictos, todos los problemas, todo lo que nos haga sentir mal, incómodos, tristes, todo se está generando dentro de ti. El exterior jamás tiene la culpa de cómo tú te sientas. El exterior jamás va a tener la culpa de los conflictos internos que estés pasando, ¿sí? Todo se está generando en tu mente, dentro de ti, en tu mente, en tus emociones, en esa parte que no ves de ti, es donde se está generando el problema. Entonces, para solucionarlo, hay que trabajar en la raíz del problema, ¿no? Mi mentalidad, mis emociones. Y una vez que trabaje ahí, el exterior mágicamente se transforma, el exterior mágicamente empieza a cambiar. Entonces, cuando tú empiezas a sentirte bien mentalmente, internamente, en tu corazón, en tu mente, en toda la parte interna de ti, vas a ver como de repente, wow, magia, las personas empiezan a tratarme diferente, empiezo a encontrar oportunidades diferentes, el mundo empieza a tratarme diferente, empiezo a ver cosas diferentes, me empieza a gustar lo que empiezo a ver. ¿Por qué? Porque trabajaste en la raíz del problema, ¿ok? Y finalmente, la última señal de que necesitas una reprogramación mental es cuando empiezas a autosabotearte. Cuando tú, a pesar de todas las oportunidades que el mundo, la vida, Dios te pone en tu camino, a pesar de ver tantas oportunidades, no te sientes lo suficientemente preparado, porque ese es el gran autosabotaje, que dices, no, es que no estoy preparado para hacer esto, es que todavía me falta información, es que todavía me falta aprender más, es que todavía me falta dinero, me falta preparación, me falta educación, ¿no? Y eso es un autosabotaje que no te permite aprovechar esas oportunidades que se están presentando en tu camino, y evitan que tú pases por el éxito, evitan que tú tengas éxito por este autosabotaje inconsciente que no te permite aprovechar todo lo que el mundo, la vida, Dios quiere darte. Entonces, si tú inconscientemente te dices palabras como, cuando tenga X cosa voy a estar bien, cuando logre cierta cantidad de ingresos voy a estar en paz, cuando logre aprender
de esto lo voy a lograr, cuando tenga X cosa lo voy a conseguir. No, siempre pensamos, siempre sentimos, y si tú estás constantemente pensando, si tú estás constantemente sintiendo que no estás lo suficientemente preparado para aprovechar esa oportunidad, que no estás lo suficientemente preparado para enfrentarte a esos nuevos retos que te está poniendo la vida, es porque te estás autosaboteando inconscientemente. Y sí o sí necesitas cambiar el chip, ¿sí? Necesitas cambiar esa programación para dejar ese autosabotaje y aprovechar las oportunidades que el mundo, la vida te está poniendo al frente. Porque si no, la vas a perder y vas a desperdiciar el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, y las oportunidades. Recuerda que solo aparecen una sola vez. Y si por tu autosabotaje lo estás perdiendo, después te vas a arrepentir de no haber trabajado a tiempo en ti, de no haber liberado ese autosabotaje en ti para ver esos resultados tan deseados en tu vida, ¿no? Entonces, si estás teniendo estos pensamientos, si te estás autosaboteando, sí o sí, por favor, necesitas una reprogramación. Ahora sí, ¿cómo empiezo a reprogramarme? Ok, tú ya escuchaste las señales, sí, ya identificaste, sí, ya tienes claro que esas señales se identifican contigo y tú dices, sí, necesito una reprogramación. Entonces necesitas pasar en realidad por cuatro pasos muy importantes para tú empezar la reprogramación. Número uno, claramente es identificar qué quieres cambiar, identificar qué quieres reprogramar, qué área en tu vida quieres transformar, qué resultado en tu vida quieres mejorar o llevarle al siguiente nivel. Primero es identificar qué es lo que quiero reprogramar. Después que identifico qué es lo que quiero reprogramar, empiezo a analizar cuáles son esos pensamientos, esas creencias negativas que estoy teniendo sobre eso que quiero trabajar, sobre ese aspecto que quiero transformar, porque como te dije al comienzo de este live, en absolutamente todo en nuestra vida tenemos una programación, en absolutamente todo en nuestra vida tenemos unas creencias, porque la programación viene de la mano con creencias. Entonces, para yo reprogramarme, necesito saber qué creencias estoy teniendo sobre ese aspecto de mi vida. Por ejemplo, quiero cambiar mi tipo de relaciones, las relaciones de pareja, mi relación de pareja. Entonces quiero reprogramarme en el ámbito de relaciones de pareja. Entonces lo primero que tengo que hacer es, ok, identifico, quiero cambiar relación de pareja, mi primer paso. Segundo paso es sacar las creencias que yo tengo de las relaciones. ¿Qué crees tú de las relaciones? ¿Qué crees de los hombres? ¿Qué crees de las mujeres? ¿Cómo crees que funciona una relación? ¿Cómo funciona una relación para ti? Y ahí es todo un proceso que se tiene que hacer para identificar qué creencias hay detrás de, en este caso, las relaciones. Después que identifico, sí, mira, todo esto yo creo de las relaciones, entonces empiezo ahora sí el proceso de disociación, que es cambiar, reprogramar, revertir esas creencias limitantes por unas creencias de poder, por unas creencias que te ayuden a cambiar ese concepto que tienes de las relaciones, ¿no? Entonces ahí empieza la disociación de creencias limitantes a creencias de poder, creencias poderosas, creencias transformadoras. Entonces, una vez que sí, ya logré cambiar esas creencias por creencias de poder, ahora sí empiezo, y este es el paso más importante de todo, empiezo a tomar acción en base a mis nuevas creencias, empiezo a accionar, porque no basta solo con la parte mental, estamos en un mundo físico de la acción, ¿ok? Entonces necesito accionar para ver cambios, necesito accionar para ver transformación, no basta solo con pensar, sí, las relaciones son geniales, sí, las personas que llegan a mi vida me aportan mucho valor, no basta solo con pensar, necesitas accionar para ver un resultado real. Entonces, accionas en base a tus creencias poderosas y accionas varias veces, una y otra vez, una y otra vez, y ahí entra la disciplina, ahí entra la constancia. Y a medida que tú vayas repitiendo varias veces esas acciones en base a tus nuevas creencias, ahí empieza la reprogramación.
ahí empieza a cambiar esa parte mental, esa parte interna, y ahí empiezas a ver esos cambios, a ver esa transformación. ¿Ok? Entonces, todo ese proceso lo hago si tú, bueno, tengo dos opciones. Tengo un curso, tengo un programa que se llama Método Acelerado de Reprogramación, donde te explico paso a paso lo que ahorita te expliqué brevemente en minutos. Tengo un curso donde te explico profundamente cada uno de estos pasos, cada uno de estos 4 pasos que tú tienes que hacer. Te lo explico a profundidad en mi curso llamado Método Acelerado de Reprogramación. O tengo otra opción que podemos cuadrar sesiones personalizadas de reprogramación donde vamos ahí creándote un plan personalizado en base a tus necesidades, lo que deseas lograr, lo que deseas conseguir, y ahí nos vamos viendo una vez por semana, tal vez 2, dependiendo cómo vaya tu proceso. Vamos a ir reprogramándote por sesión, vamos topando un paso, y cada uno de estos pasos puede demorarse el tiempo que tú vayas avanzando en tu proceso. Siempre va a depender de tu disciplina y de tu constancia cuánto nos demoremos en cada uno de los pasos. Entonces hay esas dos opciones que te puedo ofrecer para tu reprogramación. El curso, por supuesto, lo tienes de por vida, y obviamente lo puedes ver cuando tú quieras, cuando tú desees. Va a estar ahí el curso disponible para ti. Sin embargo, las sesiones son personalizadas y únicamente la vives en vivo y lo tienes en vivo y disfrutas ese proceso en vivo, ¿no? Entonces hay esas dos opciones para quienes quieren la experiencia ya pregrabada y que lo vean una y otra vez cuando deseen, o vivir la experiencia ya de manera más personal, por decirlo así, más en vivo, más directa uno a uno conmigo. Entonces hay esas dos opciones. Si quieres cualquiera de los dos, puedes enviar un mensaje directo a la página, o acá arriba te voy a dejar el link que te lleva directo a mi WhatsApp, donde ahí te puedo compartir toda la información, tanto si deseas el curso como si deseas las sesiones personalizadas de reprogramación. Así que sí. Y sin más, entonces recuerda que todos los lunes hacemos lives, hacemos transmisiones, a menos que suceda algo extraordinario y no nos permita conectarnos en vivo. Así que si no pasa nada extraordinario, pues nos vemos aquí todos los días lunes 7 de la noche, hora de Ecuador, para seguir hablando de esto. Y si quieres un proceso, un acompañamiento mucho más profundo, recuerda, arriba te dejo el enlace que te lleva a mi contacto, o puedes también comentar y me contacto directamente contigo. Y sin más, me despido. Muchas gracias por estar aquí, por unirte. Espero te haya servido, te gustó este live. Repítelo las veces que sean necesarias para que te familiarices más con esta información. Nos vemos la próxima semana, próximo día, lunes. Bye, familia.